Tengo en la línea telefónica a Víctor Hernández, experto en temas de seguridad, además colaborador, como siempre, en estos espacios. Te saludo con mucho gusto. Víctor, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte desde acá de Londres, en el Reino Unido. Sí, sabemos que andas por allá justamente haciendo maestrías y preparándote todavía más en estos temas de seguridad. Y pues justo por eso queremos tocar base contigo para que nos platiques un poco pues tu opinión al respecto. Digo, lo hemos venido platicando ya desde hace bastante tiempo, pero finalmente se consuma esta reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece? Bueno, de entrada hay que decir que es una reforma inusual porque no es una reforma directamente a la Constitución, sino a un artículo transitorio de otra reforma. Yo no recuerdo ningún precedente contemporáneo en el que esa fuera la vía legislativa. Y en realidad yo he insistido varias veces que esta es una reforma accesoria. En realidad lo más importante es justo la reforma anterior en la cual se consumó el considerar a la Guardia Nacional como la cuarta fuerza armada del país, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Y es muy importante que nuestro público esté consciente de qué es lo que no va a ocurrir. Si nosotros nos fijamos en todos los estados que han tenido despliegues masivos de personal militar, pensemos en Michoacán, pensemos en Tamaulipas. Hay dos escenarios que nos reporta la estadística. Uno es que no ocurre nada, es decir, que las Fuerzas Armadas no tienen efectos permanentes en la incidencia delictiva, especialmente en el homicidio, o peor aún, en algunos casos, como nos reporta el índice de letalidad perfecta del CIDE y su base de datos de enfrentamientos, al contrario, los acaban incrementando hasta en un 11%. Entonces, es más de lo mismo, es perpetuar la misma estrategia que inició el presidente Felipe Calderón hace 15 años y parece que estamos pateando el balón nuevamente al próximo sexenio, a ver si el próximo presidente de la República tiene un plan de fortalecer las policías municipales, de destrabar los asuntos en las fiscalías, y al menos Marcelo Ebrard, específicamente, que en este momento está contendiendo por la presidencia de la República, no parece que vaya en esa dirección. Hace unos días tuvo a bien decir que la Guardia Nacional es una ventaja estratégica. No sé a qué se refiera en un país que está estabilizado en los 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero al menos de Morena difícilmente habrá algún tipo de retroceso en la militarización, justo para no contradecir al presidente saliente. Creo que me parece, y ahorita tocaste un punto muy importante respecto a las policías locales, municipales, que muchas de ellas, digo, no sorpresa, están ligadas con el crimen organizado, están ligadas con la mafia, ¿no? Entonces creo que deberíamos empezar por ver cómo se pues sanitiza todo esto, ¿no? Bueno, pero a ver, lo mismo ocurre al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, no hay una sola corporación, llámese agencias de inteligencia, llámese fiscalías, donde hay poder, hay tentación de abusar de él, e incluso en las policías donde hay todavía más control que sobre las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no hacen evaluaciones de control y confianza. Hemos tenido casos de altísimo nivel de personalidades que estaban involucradas con la delincuencia organizada o que en el marco de sus atribuciones acababan cometiendo acciones ilegales o pretexto de cometer la ley, de hacer cumplir la ley. Ahorita, por ejemplo, hay una epidemia de denuncias contra el personal militar que está disfrazado de Guardia Nacional por actos de corrupción en las carreteras, en las aduanas. La gente ha percibido, sobre todo los empresarios, nada más esto como un cambio de ventanilla, es decir, si antes había que sobornar al individuo de aduanas, pues bueno, ahora hay que sobornar al militar que está recibiéndome en migración o que me está recibiendo algún paquete que tiene que pagar aranceles. Y además ya hemos visto cómo hay una revelación muy interesante del portal Contralínea sobre cómo las Fuerzas Armadas han intentado lavar su propia imagen en los últimos años, precisamente porque le conviene que exista esta impresión de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles y que todo lo que es burocracia civil es completamente raquítico y habrá que deshacerse de él. Insisto, al final quienes lo vamos a pagar somos los ciudadanos porque se está repitiendo la misma estrategia y los homicidios se han quedado exactamente en el mismo nivel que como los entregó el presidente Enrique Peña Nieto. Pues vamos a estar dándole seguimiento, vamos a ver qué es lo que viene en próximos meses y tocamos base nuevamente ya en unos días, Víctor. Claro que sí, Manuel, muchísimas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Arbitrus1805. Gracias, te mando un abrazo y saludos hasta allá. Claro que sí.